Hola, mi nombre es David Medina y hoy vengo a hablarles sobre la madera como material en ingeniería. En este video haremos un recorrido sobre la composición de la madera, sus clasificaciones, sus propiedades y cómo son afectadas por diferentes variables que hay que tener en cuenta a la hora de escoger una tabla. Bueno, comencemos. La lignina, la celulosa y la hemicelulosa son los tres polímeros fundamentales que constituyen y forman la madera, junto con unos materiales extra que no superan el 10% de su composición. La lignina tiene una rigidez alta que le permite actuar como adhesivo de los otros dos, aportando a las plantas su integridad estructural. Se encarga de engrosar el tallo y es muy usada en la industria de los plásticos. La celulosa son fibras fuertes y flexibles, sirven de esqueleto a la planta y le dan una protección vegetal. Es muy resistente a los agentes químicos. Las variaciones en la cantidad y las características de estos componentes y las diferencias de la estructura celular hacen que las maderas puedan ser livianas o pesadas, rígidas o flexibles y duras o suaves. Dependiendo de la especie de la madera, las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas varían. Entre la misma especie, las propiedades no varían mucho, pero se ven afectadas por parámetros como el porcentaje de humedad, la dirección del grano, el lugar del tallo donde se cortó, entre otros. Por ejemplo, un roble tiene una mayor dureza que una balsa. Hay que tener en cuenta que no hay propiedad de la madera, ya sea física, mecánica, química, biológica o tecnológica, que no esté fundamentada en satisfacer las necesidades del árbol viviente. Lograr estas propiedades han influido en la evolución de aproximadamente 20.000 diferentes especies de árboles, cada una con propiedades, usos y capacidades únicas, tanto en el contexto de la naturaleza como para los humanos. Y por ejemplo, aquí vemos unos árboles resistiendo a la fuerza que les aplica los vientos de un huracán. La madera está hecha para resistir estas fuerzas, así como otros escenarios que se pueden presentar en la naturaleza. Empecemos haciendo la distinción principal. La madera se clasifica en hardwood y softwood, pero ojo, suele ser confusa esta distinción porque algunas hardwood son más blandas que algunas softwood. Esta distinción se hace desde la botánica. Las softwood tienen unas semillas protegidas por una corteza, como en los pinos. Las hardwood presentan semillas a través de sus flores. Asimismo, las softwood tienen hojas con formas de aguja, mientras las hardwood tienen hojas grandes en diferentes formas. Pero también difieren en términos de la composición de sus células. Las softwood tienen una estructura básica más sencilla que las hardwood, porque solo tienen dos tipos de células, y poca variación en la estructura de esos tipos de células. Las hardwood tienen una complejidad estructural mayor, debido a que tiene tanto un número mayor de tipos de células básicas y un mayor grado de variación de estos tipos. En esta imagen, A es la forma general de los árboles softwood, B es la forma general de los árboles hardwood, C es la sección transversal de un tronco softwood, donde los espacios blancos son canales para la resina. D es la sección transversal de un tronco hardwood, donde se evidencian poros blancos, que son células especiales que no tienen los softwoods. Estas células son la distinción más importante entre ambas familias. Las barras de escalas en la imagen C y D están a 780 micrómetros. Bueno, hablemos de sus propiedades. Las propiedades de la madera pueden variar dependiendo de muchos factores, como lo son la especie del árbol, la cantidad de humedad presente en la madera, la gravedad específica, los nudos, la inclinación de los granos, la orientación de los anillos de edad, si es madera joven, es decir, sin madurar, la temperatura, entre otros. Hay que tener en cuenta que la madera puede asumirse como un material ortotrópico, es decir, que tiene propiedades mecánicas únicas e independientes en las direcciones de tres ejes mutuamente perpendiculares. El eje longitudinal L es paralelo a la fibra o grano, el eje radial R es normal al crecimiento de los anillos, y el eje tangencial T es perpendicular al grano pero tangente al crecimiento de los anillos. La especie del árbol varía las propiedades, ya que como dije al inicio, la variación de lignina y celulosa en un árbol puede aumentar o disminuir las propiedades. Entre cada especie varía la cantidad de estos polímeros. Evolutivamente hablando, las propiedades se desarrollan basadas en las necesidades que se enfrentaba el árbol en su ecosistema. La humedad en la madera afecta las propiedades, ya que a medida que la madera se seca, mejoran sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, la resistencia a la compresión y a la flexión se duplica a medida que la madera se seca de un 12 al 15% de humedad.
La resistencia a la tensión alcanza su punto más alto en una humedad del 6 al 12%, pero si se continúa secando, puede que las propiedades comiencen a disminuir, hasta el punto que incluso se puede volver quebradiza. Al secarse la madera sufre de una reducción, que dependiendo de dónde fue cortada, puede variar su cambio de dimensión. También hay que tener en cuenta que a medida que va ganando humedad se va expandiendo y podría someterse a fuerzas internas generando agrietamiento o fractura. Hay que tener especial atención si se va a utilizar madera en ambientes húmedos, ya que una constante exposición y una alta humedad pueden dar orígenes a hongos que pudren las tablas. La madera es un excelente aislante térmico y eléctrico, pero a medida que aumenta la humedad en el miembro, la resistencia disminuye de manera exponencial. La gravedad específica es una excelente medida de la presencia de grumos, resinas e imperfecciones en la madera, que aportan muy poco a las propiedades mecánicas. Las propiedades tienden a ser lineares respecto a la gravedad específica en la mayoría de las especies. Los nudos son una porción de la rama que se incorpora con el tronco, afectan la continuidad y cambian la dirección de las fibras, afectando así sus propiedades mecánicas. Varían dependiendo de su tamaño, forma, ubicación, al tipo de esfuerzo que el miembro de madera está sometido. La mayoría de las propiedades mecánicas disminuyen en secciones que contienen nodos y tienen un gran efecto sobre miembros sometidos a cargas de tensión. Hay muchas formas de cortar un tronco para obtener tablas de madera. Dependiendo del lugar del corte, las direcciones de las fibras serán distintas, variando así sus propiedades mecánicas, ya que la dirección de los granos o fibras puede no concordar con la dirección de los esfuerzos, y las propiedades mecánicas en direcciones que no son naturales son una fracción de las obtenidas en las direcciones naturales. La temperatura, así como sucede en los metales, es inversamente proporcional a las propiedades mecánicas. Entre mayor sea la temperatura, menores son las propiedades. En general, a una humedad constante, las propiedades mecánicas actúan de manera lineal respecto a la temperatura, al calentar o enfriar lentamente la madera. A temperaturas menores de 100 grados centígrados, las propiedades volverán a sus valores anteriores al ser enfriadas. En la imagen podemos ver un horno de secado de madera. Esta tabla muestra los valores de esfuerzo de tensión de algunas especies comunes, haciendo distinción entre las familias softwood y hardwood. La medición a maderas verdes, los valores aumentan un 32% para softwood y 13% para hardwood, para valores de humedad de 12%. Teniendo en cuenta que la madera verde se define como madera recién cortada, cuyas células están saturadas con agua, su humedad puede estar en rangos desde 30% hasta 200%. Acá se puede observar dónde se encuentran las maderas en una gráfica densidad contra esfuerzo. Todos los materiales que están ubicados sobre cada línea marcada van a desempeñarse igualmente en términos de esfuerzo por unidad de masa. Los materiales que están encima de la línea se desempeñarán mejor, y los que estén por debajo se desempeñarán peor. La madera se puede desempeñar de manera similar a algunos compuestos de ingeniería, polímeros y cerámicos porosos. Incluso se puede desempeñar similarmente a aleaciones metálicas. Ahora hablemos de la normativa. La National Hardwood Lumber Association, o NHLA por sus siglas en inglés, es una asociación encargada de estandarizar la expedición de la madera hardwood. Está basada en una membresía y es una asociación de muchos proveedores, importadores, exportadores, inspectores, aserradores, entre otros. La nomenclatura se define principalmente por estos factores que vemos acá, que con un cálculo dan lugar a un grado de madera, que a su vez está ligado a la calidad del acabado. En general, las distintas normativas que hay para la madera se basan en una clasificación por grados, siendo la madera de cada grado de mejor calidad en propiedades y acabados que la del grado anterior. En general, los usos de la madera van de la mano con la forma en que se corte. Las cilíndricas se pueden ver en postes eléctricos, puentes en zonas forestales, las columnas en estructuras de casas, las tablas en pisos, escalones, camas, paredes. Además, la madera es muy versátil, ya que se puede utilizar con casi cualquier material. Se puede unir por medio de tornillos, puntillas, pernos, adhesivos y muchos otros métodos.
Para poder utilizarla hay que tener en cuenta que puede ser necesario realizarle tratamientos especiales y darle acabados superficiales, como puede ser lijarla y pintarla, pero también tratamientos para evitar la formación de hongos, insectos y el deterioro del material, como lo son los recubrimientos y los tratamientos térmicos. Quiero hacer una mención especial a la madera plywood o contrachapada en español, que es una madera que se elabora con finas láminas de madera reforzada pegadas con resinas sintéticas, a una gran presión y altas temperaturas. Las direcciones de las fibras se van alternando entre láminas, así consiguiendo una mayor uniformidad y resistencia en todas las direcciones. Es un material que ha tomado fuerza últimamente, alcanzando altas resistencias en todas las direcciones a un bajo peso y costo, mientras que los paneles sándwich son láminas de plywood pensadas para resistir esfuerzos a tensión y compresión, con un interior de un material liviano, con un bajo módulo de elasticidad. En la imagen podemos ver unos paneles sándwich con un interior de un material aislante, especial para paredes y techos. Entre los principales usos de la madera contrachapada están el uso estructural, fabricación de muebles, sillas, mesas y estanterías, revestimiento de paredes, decorativos y no decorativos donde se usan contrachapados de maderas de inferior calidad, carpintería naval y aeronáutica, vagones de trenes, remolques para vehículos o camiones, embalajes, superficies curvas, moldes para hormigón, subsuelos o andamiaje, entre otros. Y bueno, eso es todo para el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios y tengan un buen día. Adiós.